En las afueras de Durango, donde las montañas de la Sierra Madre se encuentran con los valles secos y polvorientos, vivía Damián Reyes, un hombre de 52 años cuya vida entera había transcurrido entre ovejas, perros pastores y el silencio de la tierra. Su rancho, heredado de su padre y del padre de su padre, se extendía sobre 30 hectáreas de pastizales ásperos, donde crecía poca cosa más que zacate duro y mezquites retorcidos. Damián se levantaba cada mañana a las 5, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de violeta, y caminaba entre sus 200 ovejas, contándolas con la mirada experta de quien conoce a cada animal por nombre. Su esposa, Lucía, llevaba 25 años a su lado, compartiendo la rutina áspera del campo. Tenían 2 hijos, Esteban, de 22 años, quien había decidido quedarse en el rancho para continuar con el negocio familiar, y Magdalena, de 19, que estudiaba enfermería en la ciudad de Durango. La vida de Damián era predecible y honesta, marcada por las estaciones de esquila, los partos de las ovejas en primavera y las ventas ocasionales en el mercado de ganado. Si disfrutas esta historia, no olvides suscribirte y déjame un comentario diciéndome desde dónde nos estás viendo. Me encantaría saber de ti. Fue un martes de octubre cuando todo cambió. Damián había salido temprano con Esteban para revisar la cerca del lado norte, cerca del arroyo seco que marcaba el límite de su propiedad. El viento soplaba con fuerza ese día, levantando remolinos de polvo que danzaban entre los arbustos. Mientras reparaban un tramo de alambre caído, Esteban señaló hacia un grupo de mezquites densos. «Papá, mira, hay algo raro ahí». Damián entrecerró los ojos. Entre las sombras de los árboles distinguió lo que parecía ser lona azul, medio enterrada y cubierta de ramas. Se acercaron con cautela, el corazón de Damián comenzando a latir más rápido. No era común encontrar cosas extrañas en su tierra, pero en Durango todos sabían que ciertos territorios eran cruzados por rutas que era mejor no conocer. «¡Quédate atrás!», le ordenó a su hijo. Damián apartó las ramas con manos temblorosas. Debajo de la lona había 3 bultos grandes envueltos en plástico negro y sellados con cinta gruesa. Usó su navaja para hacer un pequeño corte en uno de ellos. El aire se le escapó de los pulmones cuando vio el contenido. Fajos y fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, perfectamente ordenados y compactados. «Dios santo», murmuró. Esteban se acercó y su rostro palideció al ver la fortuna frente a ellos. «Papá, esto no es nuestro. Hay que llamar a la policía». Damián miró a su hijo, luego al dinero, luego al horizonte vacío, donde el sol comenzaba a calentar la tierra. Pensó en las deudas del rancho, en el préstamo que había tomado para comprar 30 ovejas más y que le costaba dormir por las noches. Pensó en los estudios de Magdalena, en el techo de la casa que necesitaba reparación, en los años de trabajo duro que apenas les alcanzaba para vivir con dignidad. «No», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No podemos llamar a nadie». «¿Qué estás diciendo? Esto es dinero del narco, papá. Si lo encuentran aquí, nos matan. A todos». Damián sabía que su hijo tenía razón, pero una parte de él, esa parte que había trabajado bajo el sol ardiente durante 30 años sin nunca tener un respiro, le susurraba otra cosa. «Escucha», dijo, agarrando a Esteban por los hombros. «Nadie sabe que está aquí, nadie. Lo enterramos bien, esperamos, y si en unos meses nadie viene a buscarlo, entonces decidimos qué hacer. Pero si llamamos a la policía, medio pueblo se va a enterar, y eso sí que nos va a traer problemas». Esteban tragó saliva. La lógica retorcida de su padre tenía cierto sentido en el mundo en que vivían, donde la discreción era a veces más valiosa que la honestidad. Entre los dos cargaron los bultos hasta el granero viejo que estaba detrás de la casa principal.
un edificio de adobe que ya casi no usaban, salvo para guardar herramientas oxidadas. Cavaron un hoyo profundo en una esquina, bajo unas tablas sueltas del piso, y enterraron el dinero. Luego cubrieron todo con tierra, colocaron las tablas de vuelta y apilaron cajas viejas encima para que nada pareciera fuera de lugar. Durante 2 semanas, la vida continuó como siempre. Damián cuidaba sus ovejas, Lucía preparaba las comidas, Esteban ayudaba con el trabajo del rancho. Pero Damián había cambiado. Se despertaba en las noches empapado en sudor, soñando con hombres armados llegando a su puerta. Durante el día, cada vez que veía una camioneta desconocida en el camino de tierra que llevaba a su rancho, su estómago se contraía. Una tarde, mientras cenaban enchiladas y frijoles, Lucía lo miró con preocupación. «¿Qué te pasa, Damián? Llevas días raro. No comes bien, no duermes». «Nada, mujer. Son las preocupaciones del rancho». «Las preocupaciones del rancho siempre han estado ahí y nunca te habían puesto así». Esteban bajó la mirada a su plato, pero no dijo nada. Habían acordado no contarle a nadie, ni siquiera a Lucía. La 3ª semana después del hallazgo, llegó la visita que Damián temía. Era un domingo por la tarde, cuando 2 camionetas negras con vidrios polarizados se estacionaron frente a su casa. De ellas bajaron 5 hombres vestidos con jeans, botas vaqueras y camisas de botones. Todos llevaban armas visibles en las cinturas. El que parecía el líder era un tipo de unos 40 años, de complexión robusta, con barba cerrada y ojos que parecían calibrar cada detalle. Damián salió a recibirlos, secándose las manos en el pantalón. Su boca estaba seca. «Buenas tardes», dijo el hombre con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Rodolfo. Estamos buscando algo que se perdió por estos rumbos hace unas semanas». «¿Algo como qué?», preguntó Damián, tratando de mantener la voz firme. «Algo que no le pertenece a nadie de por aquí, algo valioso. Queremos saber si usted ha visto algo raro en su propiedad». Damián sintió que las piernas le temblaban, pero mantuvo la mirada. «Aquí no hay más que ovejas y tierra seca, señor. No he visto nada fuera de lo normal». Rodolfo lo estudió durante largos segundos que parecieron eternos. «¿Le importa si echamos un vistazo?» «Para nada», respondió Damián, aunque cada fibra de su ser gritaba en pánico. Los hombres se dispersaron por el rancho. Revisaron los corrales, la casa, los establos. Damián los observaba con el corazón desbocado, sudando a pesar del viento frío de la tarde. Cuando uno de ellos se acercó al granero viejo, Damián sintió que iba a vomitar. Esteban, que había estado ayudando a arreglar una cerca cerca de ahí, se acercó caminando con aparente calma. El hombre entró al granero y estuvo ahí varios minutos que se sintieron como horas. Cuando finalmente salió, negó con la cabeza hacia Rodolfo. «Nada, jefe, solo pura chatarra vieja». Rodolfo volvió a mirar a Damián, esta vez con algo que parecía respeto. «Usted parece un hombre honesto, don Damián, un hombre trabajador. Le voy a dar un consejo. Si llega a encontrar algo que no sea suyo, es mejor que me busque antes de hacer cualquier tontería. ¿Me entiende?» «Le entiendo», respondió Damián. «Bien». Rodolfo sacó una tarjeta con un número telefónico y se la entregó. «Cualquier cosa, me marca a este número». Las camionetas se fueron levantando una nube de polvo. Damián se dejó caer en el escalón de la entrada de su casa, temblando. Esteban se sentó a su lado. «Por poco, papá, por muy poco». «Lo sé, hijo, lo sé». Esa noche, Damián no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y salió a caminar entre sus ovejas. Las estrellas brillaban con intensidad en el cielo negro de Durango, tan lejanas y ajenas a los problemas de los hombres. Se arrodilló en la tierra y lloró por primera vez en años, sintiendo el peso de la decisión que había tomado. Durante los siguientes meses, Damián vivió en un estado constante de ansiedad.
Cada ruido extraño, cada vehículo desconocido, cada llamada telefónica lo ponía en alerta máxima, pero nadie más vino a preguntar por el dinero. Lentamente comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, habían tenido suerte. Una noche de enero, 6 meses después del hallazgo, Damián finalmente habló con Esteban sobre qué hacer con el dinero. «He estado pensando», dijo mientras reparaban una cerca bajo la luz amarillenta de un farol. «No podemos quedarnos con todo, no es correcto, pero tampoco podemos devolverlo. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos lo mínimo necesario, pagamos las deudas del rancho, nada más. El resto lo dejamos enterrado hasta que tengamos un plan mejor. ¿Y si viene más gente a buscarlo? Entonces lo devolveremos. Les diremos que lo encontramos y que teníamos miedo de decir algo». Esteban asintió lentamente. No era el plan perfecto, pero era algo. En febrero, Damián sacó suficiente dinero para pagar el préstamo del banco. Fue cuidadoso. Cambió los billetes grandes por más pequeños en diferentes negocios durante semanas, siempre en cantidades que no levantaran sospechas. Cuando finalmente pagó la deuda, sintió un alivio que no había experimentado en años. Ya no se despertaría con la angustia de perder el rancho. Pero la paz duró poco. En marzo comenzaron a circular rumores en el pueblo. Se decía que el cartel estaba buscando a alguien que les había robado un cargamento de dinero. Se hablaba de interrogatorios, de gente que había desaparecido. Damián escuchaba estos rumores en el mercado de ganado y sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Una tarde, mientras Damián estaba en el corral contando ovejas, llegó don Fermín, su vecino más cercano, un hombre de 70 años que había vivido toda su vida en esos rumbos. «Damián, necesito hablar contigo», dijo don Fermín, su rostro arrugado mostrando preocupación. «Han estado preguntando por ti en el pueblo». «¿Quién?» «Gente del cartel. Dicen que están revisando rancho por rancho en toda la zona. Parece que lo que están buscando está cerca de aquí». Damián sintió que el mundo se detenía. «¿Qué han preguntado específicamente?» «Si alguien ha visto algo raro, si alguien de repente tiene más dinero de lo normal, si alguien ha estado actuando extraño». «¿Y qué les dijeron?» «Nadie ha dicho nada todavía, pero ¿sabes cómo es esto, Damián? La gente habla, y si alguien te vio pagando esa deuda del banco». Damián agradeció a don Fermín y se quedó solo en el corral, mirando a sus ovejas pastar tranquilamente, ajenas a la tormenta que se acercaba. Esa noche reunió a Lucía y a Esteban en la cocina. Ya no podía seguir mintiéndole a su esposa. «Tengo que contarles algo», comenzó, su voz quebrándose. «Hace 6 meses, Esteban y yo encontramos algo en la propiedad». Le contó todo: el hallazgo, el dinero enterrado, la visita de Rodolfo, la decisión de quedarse con una parte para pagar las deudas. Lucía lo escuchó en silencio, su rostro pasando por una serie de emociones: sorpresa, miedo, decepción, rabia. «¿Cómo pudiste, Damián?», dijo finalmente con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudiste poner en riesgo a esta familia por dinero? Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que nadie lo sabría». «¿Lo correcto?» «Lo correcto era reportarlo desde el principio. Ahora nos van a matar a todos por tu avaricia». «No es avaricia, Lucía, es desesperación. ¿Sabes cuántos años he trabajado esta tierra sin ver un peso de más? ¿Sabes lo que se siente ver a tus hijos pasar necesidades mientras te rompes la espalda todos los días? Preferible pasar necesidades que terminar en una fosa», respondió Lucía con amargura. Esteban intervino. «Mamá, papá tiene razón en algo. Ya no podemos cambiar lo que pasó. Ahora tenemos que decidir qué hacer». Los tres se quedaron en silencio. El reloj de pared marcaba las 11 de la noche. Afuera, el viento hacía crujir las ventanas. «Hay que devolverlo», dijo finalmente Lucía. «Todo, antes de que sea demasiado tarde». «¿Y cómo explicamos que lo tuvimos 6 meses?
preguntó Damián. Les decimos la verdad, que teníamos miedo, que somos gente sencilla, que no sabe cómo manejar estas situaciones. Damián sabía que su esposa tenía razón, pero el terror lo paralizaba. Había escuchado demasiadas historias de lo que le pasaba a la gente que cruzaba al cartel, incluso cuando intentaban hacer lo correcto. Pasaron 3 días debatiendo qué hacer. Finalmente, Damián tomó una decisión. Marcó el número que Rodolfo le había dado 6 meses atrás. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien contestara. «¿Bueno?» Era la voz de Rodolfo. «Soy Damián Reyes, el del rancho donde fueron a buscar hace unos meses». Hubo un silencio breve. «De acuerdo. ¿Qué necesitas, Damián?» «Necesito hablar contigo, en persona. Encontré algo que creo que es tuyo». Otro silencio, más largo esta vez. «¿Ah, sí? ¿Y cuándo lo encontraste?» «Hace unos días», mintió Damián. «Estaba revisando una parte del rancho que casi no uso y lo vi enterrado. Qué conveniente que justo ahora lo encuentres cuando estamos haciendo preguntas por toda la zona. Te juro que acabo de encontrarlo. No quiero problemas, solo quiero devolvértelo». «Está bien, voy para allá mañana en la tarde». «Y Damián, más te vale que no me estés mintiendo». La línea se cortó. Damián bajó el teléfono con manos temblorosas. Lucía lo abrazó. «Hiciste lo correcto», le susurró. Esa noche, Damián sacó el dinero del granero. Contó lo que quedaba. Todavía había cerca de 8,5 millones de pesos. Solo había usado 500,000 para pagar las deudas. Volvió a envolver todo en el plástico negro y lo dejó en el mismo granero, esta vez a la vista. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, llegaron las 2 camionetas negras. Esta vez venían 6 hombres, todos armados. Rodolfo bajó con una expresión dura en el rostro. «Muéstrame lo que encontraste», ordenó sin saludos. Damián los llevó al granero. Cuando Rodolfo vio los bultos, hizo una señal a sus hombres, quienes inmediatamente comenzaron a revisar el contenido. Contaron el dinero meticulosamente. «¿Falta 500,000?», dijo Rodolfo mirando a Damián con ojos de hielo. «Lo usé para pagar las deudas del rancho», admitió Damián. «Puedo devolverlo. Me va a llevar tiempo, pero puedo devolverlo». Rodolfo se acercó hasta quedar a centímetros de la cara de Damián. «¿Sabes cuántas personas hemos matado por menos que esto?» Damián asintió, incapaz de hablar. «Pero veo que eres un hombre honesto. Pudiste haberte quedado con todo y huir. Pudiste no llamarme. Eso cuenta para algo». Rodolfo se alejó y habló con sus hombres en voz baja. Damián vio cómo discutían, algunos señalándolo con gestos agresivos. Finalmente, Rodolfo volvió. «Te voy a dar una oportunidad. Tienes 6 meses para devolverme ese 500,000. Si no lo haces, vuelvo. Y cuando vuelva no va a ser para conversar. ¿Entendido?» «Entendido», logró decir Damián. «Y Damián, una cosa más. Esto no se comenta con nadie, ni con tu familia, ni con tus vecinos, ni con el cura. Si escucho que alguien sabe de este dinero, asumo que fuiste tú quien habló. Y entonces sí que vas a tener problemas. Las camionetas se fueron con el dinero». Damián se quedó en el granero vacío, temblando. Esteban entró corriendo. «¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron?» «Tenemos 6 meses para conseguir 500,000 de pesos», respondió Damián, dejándose caer al suelo. La familia Reyes se reunió esa noche para hacer un plan. 500,000 de pesos era una fortuna para ellos. El rancho apenas generaba suficiente para vivir. Necesitaban encontrar una manera de conseguir ese dinero sin levantar sospechas. «Podemos vender algunas ovejas», sugirió Esteban. «No son suficientes», respondió Damián. «Tendríamos que vender casi todo el rebaño, y entonces no tendríamos con qué vivir el resto del año». «Yo puedo trabajar», dijo Magdalena, quien había llegado de la ciudad al enterarse del problema. «Puedo conseguir un trabajo de medio tiempo mientras sigo estudiando».
No es suficiente, hija, y además tú necesitas concentrarte en tus estudios. Lucía, que había estado en silencio, habló. Tenemos que pedir prestado, a la familia, a los amigos, lo que sea necesario. ¿Y cómo explicamos para qué necesitamos tanto dinero?, preguntó Esteban. Decimos que queremos expandir el rancho, comprar más tierra, más ovejas. La gente lo entendería. Durante las siguientes semanas, Damián y Lucía visitaron a cada familiar, cada amigo, cada conocido que pudiera prestarles dinero. Fue humillante. Tuvieron que contar la misma historia una y otra vez, soportando las miradas de lástima, los consejos no solicitados, las condiciones de los préstamos. El hermano de Lucía les prestó 50,000. Un primo de Damián, otros 30,000. Don Fermín, quien sospechaba que algo más serio estaba pasando, les prestó 20,000, sin hacer preguntas. Además del dinero prestado, Damián se puso a trabajar como nunca antes. Aceptó trabajos extras en ranchos vecinos, reparar cercas, ayudar con esquilas, lo que fuera que le pagaran. Esteban hizo lo mismo. Trabajaban desde antes del amanecer hasta después del anochecer, regresando a casa exhaustos cada noche. Lucía comenzó a hacer y vender queso de oveja en el mercado del pueblo. Se levantaba a las 4 de la mañana para ordeñar, preparar el queso, empacarlo, y luego conducía 40 minutos hasta el mercado donde pasaba todo el día vendiendo. Los fines de semana, Magdalena la ayudaba. Pasaron los meses. Abril, mayo, junio. La familia Reyes trabajaba sin descanso, ahorrando cada peso. No compraban nada que no fuera absolutamente necesario. Comían lo mismo todos los días: frijoles, tortillas, lo que podían cultivar en su pequeño huerto. Vendieron el único coche que tenían, una camioneta vieja pero funcional, y compraron una más barata que apenas caminaba. En julio, cuando Damián contó el dinero que habían reunido, todavía faltaban 150,000 pesos. El plazo se acababa en agosto. El pánico comenzó a apoderarse de él nuevamente. Una noche, mientras cenaban en silencio, Magdalena habló. «Voy a dejar la universidad». «¿Qué?», dijeron Lucía y Damián al unísono. «Puedo conseguir un trabajo de tiempo completo en el hospital. Me dijeron que puedo empezar como auxiliar de enfermería. No pagan mucho, pero es algo». «No», dijo Damián con firmeza. «No voy a permitir que dejes tus estudios por mi error». «No es solo tu error, papá. Somos una familia, y las familias se apoyan». Damián sintió que se le quebraba el corazón. Su hija estaba dispuesta a sacrificar su futuro por salvarlos. «Dame un mes más», dijo. «Un mes. Si para entonces no hemos conseguido el resto, entonces sí aceptamos tu ayuda». Damián intensificó sus esfuerzos. Comenzó a vender cosas de la casa, muebles viejos, herramientas que no usaba, hasta el reloj de oro que había heredado de su padre. Cada peso contaba. Esteban hizo lo mismo, vendiendo su motocicleta, su guitarra, todo lo que tenía de valor. Don Fermín, quien había estado observando el deterioro de la familia, los visitó una tarde. «Damián, sé que tienes problemas. No me digas qué es, porque no quiero saberlo. Pero toma esto». Les tendió un sobre con dinero. «Son 50,000 pesos. Es todo lo que tengo ahorrado. No tienes que devolverlo». «Don Fermín, no puedo aceptar esto». «Sí puedes. Tú me ayudaste cuando mi hijo estuvo enfermo. Ahora yo te ayudo a ti. Así son las cosas entre vecinos». Damián abrazó al viejo, llorando. Todavía existía la bondad en el mundo, incluso en medio del caos que él mismo había creado. A finales de julio, 2 semanas antes del plazo, finalmente reunieron los 500,000 pesos. Damián llamó a Rodolfo. «Tengo tu dinero», dijo simplemente. «Bien, voy mañana». Esa noche, la familia Reyes se sentó junta en la sala. Damián miró a cada uno de ellos, su esposa, agotada pero fuerte, su hijo,
que había madurado años en meses. Su hija, en que había estado dispuesta a sacrificar sus sueños por ellos. «Los he puesto en peligro por mi estupidez», dijo Damián. «He sido un mal esposo y un mal padre, y lo único que puedo hacer ahora es prometerles que nunca más voy a tomar una decisión sin pensar en ustedes primero». Lucía le tomó la mano. «Todos cometemos errores, Damián. Lo importante es que pudimos salir de este juntos». Al día siguiente, cuando Rodolfo llegó, Damián le entregó el dinero. Rodolfo lo contó cuidadosamente, asintió y se preparó para irse. «Una última cosa, Damián», dijo antes de subirse a su camioneta. «Aprendiste una lección importante. El dinero fácil no existe. Siempre tiene un precio. A veces ese precio es tu libertad, a veces es tu dignidad y a veces es tu vida. Tú tuviste suerte de que solo te costara unos meses de sufrimiento». Las camionetas se alejaron. Damián se quedó parado en su rancho, viendo cómo el polvo se asentaba en el camino. Sintió como si acabara de despertar de una pesadilla de casi un año. Los meses siguientes fueron difíciles. Las deudas con familiares y amigos tomaron años en pagarse completamente. El rancho sobrevivió, pero apenas. Damián nunca volvió a acercarse a ese mezquital del lado norte de su propiedad. De hecho, cercó esa sección y la dejó abandonada, como un recordatorio de su error. Magdalena terminó su carrera de enfermería 3 años después. El día de su graduación, con lágrimas en los ojos, le dijo a su padre: «Gracias por no dejarme dejar la escuela». Esteban se casó y tuvo su primer hijo, a quien nombró Damián en honor a su abuelo. Con el tiempo, tomó completamente las riendas del rancho, permitiendo que su padre finalmente descansara un poco. Lucía nunca mencionó el incidente después de que todo terminó, pero a veces, en las noches, Damián la veía mirándolo con una mezcla de alivio y tristeza, como si todavía procesara lo cerca que habían estado de perderlo todo. Don Fermín murió 5 años después del incidente. En su funeral, Damián lloró como no lloraba desde niño. Aquel hombre le había salvado la vida con su generosidad y nunca supo realmente por qué. Damián nunca contó a nadie más sobre el dinero del cartel. Se llevó ese secreto consigo, cargándolo como una cruz invisible. Los rumores en el pueblo eventualmente se apagaron. El cartel encontró otros intereses, otras prioridades. La vida continuó. Una tarde de otoño, 10 años después del incidente, Damián estaba sentado en el porche de su casa, viendo el atardecer sobre las montañas de Durango. Sus ovejas pastaban tranquilas en la distancia. Esteban trabajaba en el corral con su hijo pequeño. Magdalena había llamado desde el hospital, donde ahora trabajaba como enfermera de planta. Lucía estaba en la cocina preparando la cena. Todo parecía normal. Todo parecía estar en paz. Pero Damián sabía que ese año que pasó entre el hallazgo y la devolución del dinero lo había cambiado para siempre. Había conocido una parte de sí mismo que prefería no haber descubierto. Esa parte capaz de poner en riesgo a su familia por dinero, capaz de mentir y ocultarse, capaz de racionalizar decisiones terribles. Pero también había descubierto algo más: la fuerza de su familia, la bondad de sus vecinos y la capacidad de redención que existe incluso después del peor error. Se levantó del porche y caminó hacia el granero viejo. No había entrado ahí en años. La puerta crujió al abrirse. El lugar olía a humedad y abandono. Caminó hasta la esquina donde habían enterrado el dinero tantos años atrás. Se arrodilló y tocó la tierra con las manos. «Perdóname», susurró, aunque no estaba seguro a quién le hablaba. ¿A Dios? ¿A su familia? ¿A sí mismo? Escuchó pasos detrás de él. Era Esteban, con su hijo en brazos. «¿Estás bien, papá?» Damián se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas. «Sí, hijo, solo estaba recordando». «¿Recordando qué?» Damián miró a su nieto.
ese niño inocente que nunca sabría por lo que su familia había pasado. Recordando que lo más valioso que tenemos no se puede enterrar ni esconder, está ahí afuera, señaló hacia la casa donde Lucía cantaba mientras cocinaba. En la gente que amamos. Esteban sonrió y le pasó al niño a Damián. «Ven, abuelo, la cena está lista». Caminaron juntos de regreso a la casa. El sol terminaba de ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura. Damián cargaba a su nieto, sintiendo el peso reconfortante del pequeño en sus brazos. Era un peso real, honesto, ganado con trabajo y amor. No como aquellos 9 millones de pesos que encontró una vez en su campo, dinero maldito que casi destruye todo lo que había construido en su vida. Ese dinero había sido una prueba que casi reprueba, una tentación que casi lo consume, un secreto que casi lo mata, pero había sobrevivido. Su familia había sobrevivido, y al final eso era lo único que importaba. Esa noche, después de la cena, Damián salió una última vez al porche. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro de Durango. Pensó en todas las decisiones que había tomado, todas las consecuencias que había enfrentado, todo el dolor que había causado y superado. Y allí, bajo ese cielo infinito, hizo una promesa silenciosa. Nunca más volvería a poner en riesgo lo que realmente importaba. No por dinero, no por orgullo, no por nada. Había aprendido la lección más dura de su vida y estaba determinado a no olvidarla jamás. El viento de la noche soplaba suave sobre los pastizales. Sus ovejas dormían en paz. Su familia estaba a salvo dentro de la casa. Y Damián Reyes, el pastor que una vez escondió 9 millones del cartel en su campo, finalmente podía dormir tranquilo, sabiendo que había pagado su deuda no solo con dinero, sino con el sufrimiento que lo había transformado en un hombre mejor.